Muy buenos días, Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo en esta hermosa mañana de Dios. Es mi anhelo, mi deseo que te encuentres sumamente bendecido, bendecida. Es un nuevo día, una nueva oportunidad para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. En este nuevo programa de Despertando en su presencia, quiero tratar contigo una serie de algunos capítulos sobre un tema muy hermoso que a mí me llama mucho la atención, que me agrada con todo mi corazón, porque es uno de los principios del reino que me ha enseñado a vivir una vida con éxito en Dios, una vida dimensionada en Dios. Y es viviendo una vida en el Espíritu o viviendo por el Espíritu. Todo hijo de Dios luchamos con esta carne en la cual vivimos y todos los días batallamos como hijos de Dios a una lucha interminable que se va a acabar el día que estemos delante de la presencia del Señor, el día que Jesucristo venga por su iglesia. Y es una lucha todos los días continua que nosotros tenemos, una batalla continua que tenemos todos los días por agradar al Señor y no satisfacer los deseos de la carne, así como dice Gálatas capítulo 5. Y todo hijo de Dios, para vivir una vida bendecida, para vivir una vida con éxito en todas las áreas de su vida y para cumplir el propósito por el cual está en esta tierra, es necesario que sea un hijo que viva por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si viviendo por el Espíritu, yo me he hecho esta pregunta, si viviendo por el Espíritu se hace difícil muchas veces, si viviendo por el Espíritu, una persona llena del Espíritu, se le hace difícil en muchas circunstancias, muchas situaciones, dime viviendo o satisfaciendo la carne. Entonces la única manera, tú que me estás viendo en esta hermosa mañana, la única manera que vas a vivir una vida con éxito en tu matrimonio, en tu finanza, en tu ministerio, en tu casa, con tu familia, en la iglesia, fíjate bien, incluso en la iglesia, es viviendo por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú vives por el Espíritu, las cosas del Espíritu te atraen y son manifiestas en tu vida. Cuando tú vives conforme a los designios de la carne te va a traicionar y es la misma que te va a llevar a cometer errores, a cometer pecados delante del Señor y te va a conducir cada día a desviarte, atrasarte o detener el propósito de Dios en ti. Entonces, durante esta semana quiero hablarte de un capítulo en la Biblia y una serie que sé que te va a bendecir. Por lo tanto, con todo mi corazón es mi anhelo que estés bendecido y que esta palabra bendiga y edifique a tu vida. Así que durante los próximos minutos escucha todo este mensaje porque sé que te va a bendecir. Lo que vamos a estudiar o donde vamos a estudiar o vamos a ver está en Romanos capítulo 8. Uno de los versículos, uno de los capítulos que más me apasionan las escrituras. La carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Y el capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación. Mira bien, esto lo hemos visto otras veces en la iglesia, pero quiero tocarlo por acá, por esta vía, esta plataforma también. Mira qué hermoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y le pone algo más. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, oído, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, oído, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira qué hermoso lo que Pablo le dice a la iglesia. Le está enseñando un principio del reino. Y mira cómo este capítulo 8 está muy poderoso. Este capítulo 8 está muy profundo. Y Pablo enseña misterios acá, cosas hermosas que sé que van a bendecir tu vida cuando tú lo leas detenidamente. Hoy vamos a leer, a comentar, a hablar sobre algunos versículos, y la siguiente semana vamos a continuar con otros versículos que sé que te van a bendecir. Por lo tanto, quiero que escuches bien. Mira cómo Pablo termina, o cómo mejor, cómo termina, pero también mira cómo comienza. Antes de hablar del espíritu y de la carne, y los designios de la carne y el fruto del espíritu, mira cómo Pablo comienza este capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto me llamó mucho la atención. Y luego termina diciendo, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hay un hijo o una hija del reino, yo quiero que escuches bien. Cuando hay una hija o un hijo del reino, viviendo conforme al Espíritu, agradando a Dios en todas las cosas que hace, que piensa, que actúa, ese hijo vive conforme al Espíritu, tiene el reino de los cielos establecido de verdad en su corazón y tiene a Dios en primer lugar en todas las cosas. Este hijo está viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Este hijo que vive conforme al Espíritu no tiene ninguna condenación. ¿Cómo así? El enemigo no puede condenarlo, no puede acusarlo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo venga a acusarlo, a condenarlo, hay una sangre que lo ha limpiado. Pero lo importante y lo lindo de esto es que el Hijo que vive conforme al Espíritu ya le ha sido revelado que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Él sabe que aunque falla, aunque comete errores, anda alineado, anda ajustado al camino, diría yo. Entonces, cuando tú andas alineado al propósito, tú tienes la revelación, porque todo tiene que ser por revelación. Tú tienes la revelación que para ti no va a haber condenación. Es imposible que el enemigo venga a condenarte, a acusarte de un pasado que ya quedó atrás, que Jesucristo te limpió, que Jesucristo te lavó con su sangre, cuando realmente tú has sido una nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa con el que vive en la carne? Viene a condenarlo el enemigo, pero ¿qué lo condena? Sus propias acciones. ¿Qué lo condena? Su propio pecado. ¿Qué lo condena? La misma manera antigua de vivir, que sigue viviendo en pecado. Hoy está bien, mañana está mal. En la iglesia está bien, pero mañana cuando sale de la iglesia, ahorita cuando sale de la iglesia, va a ser una vida de pecado. Pero tú que me estás viendo, que has anhelado, que estás buscando al Padre y al Señor con todo tu corazón, y tú estás viviendo conforme al Espíritu, quiero decirte algo. No hay ninguna condenación para ti. No permitas que el enemigo venga a poner en tu mente acusación. No permitas que el enemigo venga a condenarte por algo que tú hayas hecho o dicho por el reino y para el reino. Porque lo primero que el enemigo viene a hacer es atacar nuestra mente para tratar de desviar nuestro corazón del propósito verdadero del reino de los cielos. Y el apóstol Pablo acá, por el Espíritu, nos está diciendo: hey, escuchen ustedes que viven conforme al Espíritu. Hey, ustedes que están viviendo conforme a los designios de Dios, conforme a los principios del reino, no se dejen condenar, porque no hay condenación. No dejes que el enemigo venga a susurrarte en el oído. No vengas que nadie venga a condenarte, a señalarte con el dedo. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo conforme al Espíritu. Tú estás queriendo hacer conforme al Espíritu todas las cosas. Y hoy en día hay muchos hijos del reino siendo desviados, siendo atacados. ¿Por qué? Porque han logrado el enemigo introducir en su mente de una manera o de otra una condenación por algo que hizo en el pasado, que sucedió en el pasado, o algo incluso que ha hecho por el reino. Y entonces lo hace el enemigo ver que está mal, cuando realmente el Señor te dice:
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitas que nadie te condene. No permitas que nadie venga a señalarte con el dedo, porque ¿quién condenará a los que están en Cristo Jesús? Lo vamos a ver en otro momento. Entonces, por lo tanto, el Señor te dice, levántate, porque no hay ninguna condenación para ti que andas conforme al Espíritu. Tú quieres que el enemigo no tenga cómo acusarte. Sé íntegro, sé perfecto como lo era Job. El enemigo sabe que cuando hay un hijo íntegro, cuando hay un hijo caminando en rectitud, no puede meterse ahí a condenarlo, a acusarlo, porque es un hijo que anda con la espada del Espíritu todo el tiempo, viviendo conforme a los principios del reino. Y por eso en esta hermosa mañana quise comenzar con este versículo, el capítulo 8, que vamos a estar estudiando durante toda esta serie, Viviendo por el Espíritu. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 8 y lo vamos a desmenuzar. Y si tienes algún comentario, alguna duda, alguna preocupación, algo que te gustaría que te explicáramos específicamente, ahí coméntalo del capítulo 8 de Romanos, coméntalo ahí debajo en los comentarios y vamos a estar escribiéndote, vamos a estar orando por tu petición. Fíjate bien, voy a terminar ya porque no me quiero detener. Lo que sí quiero comenzar esta serie, Viviendo por el Espíritu, que si tú eres un hijo o una hija del reino, que vives conforme a los principios del reino, el enemigo no va a poder condenarte. El enemigo, aunque quiera acusarte, no podrá. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón en esta hermosa mañana de Dios. No permita, si tú eres un hijo, una hija del reino que está viviendo conforme al Espíritu, conforme a los principios del reino, conforme a aquello que Dios te mandó a hacer, no permitas que el enemigo venga a poner una cizaña, venga a poner algo malo para hacerte sentir mal, para desviarte del propósito, porque no hay condenación para ti. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado. Quiero decirte, la ley de Cristo, que es por el Espíritu y en el Espíritu, nos ha librado de la ley del pecado. Escúchame. Ya no vivimos conforme a la ley del pecado y de la muerte. Ahora vivimos conforme al Espíritu, en la dispensación del Espíritu. Por lo tanto, no permita que nadie te vaya a condenar. Lo único que tú necesitas, yo necesito asegurarnos de vivir conforme al Espíritu, conforme a los principios que Dios estableció en la palabra, y nada ni nadie nos podrá condenar. No permitas que nada te condene. No permitas que nadie te condene. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te bendigo en esta hermosa mañana, en este programa Despertando en su Presencia. Es mi anhelo que estés bendecido, bendecida, y que hoy tengas un día maravilloso. Recuerda algo, los que viven conforme al Espíritu no tienen condenación, no viven bajo condenación y nadie los puede condenar. Así que levántate. Levanta tu voz al cielo, no permitas que nadie haga bajar tu cabeza, sino que tú con un corazón íntegro, con un corazón contento, alegre, tú sigas cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo único que quiere es desviarte del propósito, desviarte del camino, desviarte de lo que tú estás haciendo en el reino. ¿Para qué? Para que tú mengues. Por eso en esta mañana di, Dios mío, si no hay condenación para mí, déjame levantarme y seguir haciendo lo que estoy haciendo por el reino y para el reino, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu me ha dado vida a través de Cristo Jesús. Dios te ha dado vida. Dios te ha dado vida a través de Jesucristo. Por lo tanto, la ley del pecado y de la muerte ya no está sobre ti, sino la ley del Espíritu que da vida, que es en Cristo Jesús. Te bendigo, nos vemos en la próxima. Un abrazo, es mi anhelo, mi deseo que tengas un día sumamente bendecido. Shalom.